Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y el ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde nos encontramos, donde coincidimos una hora, una vez a la semana, lugar donde estamos acostumbrados a compartir con invitados especiales que nos brindan información para nuestro día a día. Esta conexión es posible gracias en los controles Andrew Martínez. Cónchales, que ya Andrew está solo con nosotros y de verdad que yo todavía seguía mencionando a Carlos Colmenares. Vamos a saludar a Carlos, que seguramente nos debe estar escuchando, y Lerber Guzmán. Y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Yeret Castro Batista. Les recuerdo que podemos establecer conexión directa a través de los teléfonos 0212-264-1494 y 264-1619. Nuestras redes sociales abiertas para ustedes en Instagram. Pueden seguir a la emisora @Radio Sintonía 1420 AM y seguir la red del programa @Conectados Venezuela, desde donde ya estamos transmitiendo. Usted puede sintonizarnos desde cualquier parte del mundo a través de www.radiosintonía1420.com y hacer uso también de su dispositivo móvil, descargar la app de Google Store Radio Sintonía y allí seguramente que nos escucha. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar. Feliz de acompañarles en este espacio, como les decía hace un momento, cargado siempre de información y de invitados especiales que nos van a guiar en nuestro día a día. Hoy tenemos un programa súper especial para cerrar el mes rosa, octubre. Nos va a estar acompañando, y ya está aquí en cabina, la licenciada Francis Meneses. Ella es fisioterapeuta oncológico, ¿sí? ¿Usted sabía que existía la fisioterapia especialista en oncología? Ella nos va a hablar un poco más adelante acerca de la fisiatría en el paciente oncológico. Un poco más adelante también nos va a acompañar en cabina el doctor Saúl Villasmil. Él es bioanalista, biólogo molecular, @Lipbiomol, lo pueden seguir en Instagram. Con él vamos a estar conversando también desde este punto de vista tan específico como es la biología molecular y todo lo que es la parte del bioanálisis, la importancia de estos exámenes para la detención temprana del cáncer de mama. Aprovecho la oportunidad para saludar a las personas que se conectan, saludos a los que están conectados por el Instagram y a aquellas personas que también nos descargan en las diversas plataformas de podcast, y es que este programa y los anteriores usted lo va a poder disfrutar colocando en su buscador de preferencia Conectados Venezuela Podcast y por supuesto que lo va a disfrutar. También nos puede escribir al privado del Instagram y allí también le compartimos el enlace. Estás en sintonía de Conectados con Yeret Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos. A partir de este momento, comenzamos Conectados en Detalles. Y continuamos cerrando nuestro ciclo del mes rosa. Hoy queremos enfocarnos en un aspecto crucial, la calidad de vida y la recuperación después de un cáncer de mama. La batalla no termina con la cirugía y aquí la fisioterapia oncológica juega un papel estelar. Pero para guiarnos en este proceso de rehabilitación y bienestar tenemos el placer de recibir hoy a la licenciada Francis Meneses. Ella es fisioterapeuta oncológico. Ella, nos viene a instruir, a darnos información tan importante alrededor de esta enfermedad. Francis, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación a tu programa Conectados. Bueno, gracias también a ti. Y especialmente que, esta es la oportunidad de dar a conocer una de las ramas bastante importantes, que es la fisioterapia oncológica. Es así. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definimos la fisioterapia oncológica? ¿Y por qué es tan vital para el proceso de recuperación de un paciente de cáncer de mama? Esta terapia, ¿cuándo se comienza? ¿Cuándo se empieza un paciente con este diagnóstico a atender? Bueno, la fisioterapia oncológica o el fisioterapeuta oncológica es el especialista que atiende a los pacientes antes y durante y después de todo el proceso oncológico. Eso es importante, antes de someterse una vez que tiene el diagnóstico, es antes de someterse a una cirugía, durante y después, wow. Uh-huh. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros somos los especialistas precisamente del movimiento corporal humano. Y por ser especialistas del movimiento corporal humano, tenemos la capacidad de hacer una evaluación funcional
que es una evaluación bien en característica del fisioterapeuta, que podemos revisar los diferentes sistemas. Normalmente un paciente oncológico tiene compromiso de diferentes sistemas orgánicos. Es decir, tiene compromisos a nivel cardiorrespiratorio, también a nivel tegumentario, a nivel neuromuscular, ¿ok? Y también musculoesquelético. Y entonces, desde el diagnóstico, es importante intervenir para mitigar los efectos, sea del tratamiento médico como tal, o también los efectos que per se tiene el cáncer en la persona. Wow, interesante. Francis, muchas personas experimentan restricciones de movimientos después de someterse a una cirugía. Quizás algunos puedan reportar que, fue diagnosticada con cáncer, me someto a una operación. Luego de esa operación, ¿cuál es tu experiencia al visualizar a estos pacientes con limitaciones para mover quizás el brazo, el hombro, quizás con un dolor puntual que sea muy típico de este tipo de cirugías? Bueno, uno de los problemas más graves o más fuertes que puede tener una persona, y especialmente intervenido quirúrgicamente por cáncer de mama, es el dolor. Eso es uno de la parte más fuerte. La fatiga, ¿ok? La fatiga, porque no solamente es la intervención quirúrgica, casi siempre van acompañados con quimio y radio. Y entonces la utilización de estos elementos trata muy fuertemente lo que es todo el proceso fisiológico de la zona. Entonces, y también la limitación funcional que queda por la cicatriz en sí del tejido tegumentario. Entonces, el fisio interviene bien puntualmente en la movilidad, de los músculos que están alrededor de esa mama. Normalmente, hay compromiso del pectoral mayor, el pectoral menor y todos los músculos que tienen que ver con la cintura escapular. Y ese movimiento es importante hacerlo bien preciso y bien metodizado para lograr precisamente que la persona pueda tomar algo, peinarse, o sea, las actividades de la vida diaria que siempre se ven comprometidas, y especialmente cuando se interviene y es eliminada, sea una mastectomía radical, que ya tiene compromiso también del sistema linfático. Entonces toda esa parte es importante, la movilidad, porque el sistema linfático no es como el sistema circulatorio, que normalmente el sistema circulatorio se mueve solo. En cambio el sistema linfático no, el sistema linfático necesita verticalidad y necesita movimiento, que entonces ese movimiento va a ayudar a evitar las complicaciones, como un ejemplo el linfedema, que es muy común en el paciente con cáncer de mama. ¿Qué es exactamente el linfedema que lo acabas de mencionar? ¿Qué es exactamente y cómo ayuda la fisioterapia entonces para prevenirlo y manejar si la persona lo tiene? Bueno, normalmente nosotros tenemos un sistema linfático y tenemos una serie de ganglios, ¿no? Esa serie de ganglios se mueve algo que se llama linfa, que ayuda a nutrir esa zona y también para eliminar sustancias de desechos que pueda haber en esa zona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una mastectomía radical, se llama radical porque no solamente quita la mama o el tejido mamario, sino también va a quitar ciertos ganglios que están comprometiendo la zona. Entonces, ese proceso de circulación de esa linfa, que debería ser lo normal, común y corriente, se ve interrumpida. Y si no hacemos el movimiento, de una serie de ejercicios bien metodizados, por supuesto, eso se va a acumular líquido en la zona, sin contar el líquido que normalmente se acumula por un proceso quirúrgico que entonces ese líquido se va a acumular y va a causar lo que se conoce el linfedema, una acumulación de linfa, de manera edematizante en todo el miembro superior. Y eso, por supuesto, trae limitación, dolor en todo momento. Wow. Mencionabas que era, el retiro de la mama era completo. Si no es completo, ¿también puede generar la persona esta condición? Sí podría ser. Por eso, normalmente muchos especialistas, dependiendo del compromiso o de la invasión que haya tenido, en este caso, a nivel del cáncer en la zona, puede eliminar ciertos ganglios y otros no. Entonces, dependiendo de eso, lo que se
trata de lo posible dejar los ganglios más principales, como se puede decir, los ganglios centinela, ciertos ganglios centinela, para poder tener esa, entre comillas, circulación lo mejor posible. Wow, interesante, Francis. Bueno, Francis nos está dando una cátedra de todo lo que ocurre en estos pacientes oncológicos, específicamente en el cáncer de mama y cómo la fisiatría, la fisioterapia viene a ayudarnos. Pero, señores, el tiempo en radio siempre nos va ganando y ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad y ya regresamos a tu programa Conectados. Ahí sonaba el aire. ¿Te has preguntado por qué atraes el mismo tipo de relaciones? ¿Tienes conductas que no puedes dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta que fusiona constelaciones familiares y Feng Shui, te acompaña a mirar esos aspectos en su consulta individual. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así poder atraer lo que deseas. Contáctanos a través del 0414-139-9299, Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, conecta, camina y activa contigo. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Y continuamos aquí tu programa Conectados. Les recuerdo que estamos conversando con la licenciada Francis Meneses. Ella es fisioterapeuta oncológico y con ella estamos conversando acerca de la fisiatría en los pacientes oncológicos. ¿Sabía usted que un paciente oncológico requiere este apoyo, esta ayuda para avanzar, para sumar a su bienestar? Bueno, Francis se encarga de eso, de brindarle compañía, bienestar, para que las personas sepan que están pasando por un proceso, claro que sí, pero que ese proceso no necesariamente tiene que ser tan doloroso. Es así, Francis, o sea, ayudamos a que ese paciente, ese dolor, esa tensión disminuya. Bueno, lo importante, yo siento que el fisioterapeuta es el mejor o el mayor motivador en el proceso oncológico. Ok. O sea, cuando un paciente le dice, mira, tienes cáncer, o sea, le cae como 500 kilos encima. Total. Empezando porque por muchos años vivimos esa teoría de cáncer, la gente se va a morir si escucha cáncer, y bueno, y parte del trabajo que hemos realizado acá en Conectados y en programas de muchos amigos locutores ha sido como una campaña de informar a las personas que si usted va a un especialista con tiempo, obtiene un diagnóstico a tiempo, el cáncer no es sinónimo de muerte. Entonces, bueno, gracias a la medicina, gracias a los estudios, a los investigadores, se ha avanzado tanto que ya eso no es sinónimo, ya esa enfermedad no es sinónimo de muerte. Lo que siempre decimos es, vaya con un especialista, vaya con algo. Pero pese a todo eso, definitivamente apoyo tu comentario. Las personas son diagnosticadas y les cae como, bueno, un barril lleno de ladrillos encima de la cabeza y dicen, wow, ¿qué es esto? Entonces quizás empiezan, no lo sé, tu experiencia, quizás a somatizar un poco más cada síntoma que se les va presentando. No solamente somatizar, sino empieza un proceso de duelo, es un proceso de duelo, o sea, es un proceso como decir, de asumir, como que bueno, al principio me da rabia o al principio digo, no estoy enfermo, no es. Y entonces, o sí, no, bueno, sí, está bien, o sea, me venzo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los fisioterapeutas? O sea, nosotros somos los que cortamos como dice, de plano esto, ¿no? Como que bueno, si yo tengo una situación y de repente esta situación me está trayendo una limitación funcional, entonces vamos a tratar de superar esa limitación funcional y crear, se puede decir, metas cortas, porque a veces agarramos expectativas muy altas, ¿no? Muy altas, como que decir, bueno, sí, es que yo mañana tengo que salir y hacer cosas, ¿no? Las metas cortas puede ser hasta lo mismo, hasta lo más sencillo, después de una quimio, levantarse de la cama, sentarme en la cama, ver a mis hijos, abrazar a mi esposa, a mi esposo, o sea, eso, lo más sencillo, comer tranquila, ¿ok? O tranquilo, porque también el cáncer de mama da en hombres, ¿okay? Sí, es así. Entonces, y es más agresivo en hombres que en mujeres. Entonces, por eso te digo, o sea, es crear esas metas cortas y que sean
factibles. ¿Okay? Francis, escuchándote, podemos decir que existe una afectación entonces, bueno, existe definitivamente una afectación emocional en un paciente con diagnóstico de cáncer. ¿La fisiatría viene también a ayudar a esta parte emocional de una u otra forma? Sí, porque mira, nosotros vemos el paciente biopsicosocial y espiritual, ¿ok? O sea, el enfoque es completo. Y no vemos el paciente como que, bueno, ahí va el cáncer de mama o el de próstata o el de... No, o sea, es la persona. Es muy importante la intervención de la persona. Y que es una persona que tiene sueños, que tiene metas, que tiene aspiraciones, ¿ok? Y entonces hay que acompañar eso. Y también enseñar al cuidador o al familiar que este proceso, como bien lo estoy diciendo, es un proceso. ¿Okay? Y ese proceso tiene que ser bien llevado, que no que vamos a hablar del familiar como que, bueno, ella está ahí, es como que si no estuviera, bueno, es la que está ahí enferma y bueno, es que ella no se puede mover. Un momentico, o sea, no, más bien todo lo contrario. O sea, Francis, podríamos decir que hay una guía también para los familiares o los acompañantes de las personas que tienen este diagnóstico a cómo ser tratados, cómo incluso poderles ayudar, porque quizás no dar una ayuda de más, pero tampoco dar una ayuda de menos, y también, imagino yo imaginando quizás la situación, quizás ese acompañamiento, decir a esta persona con este tipo de cirugía, por ejemplo, hay que tomarlas de esta manera y no de esta manera. Exacto. Eso se conoce precisamente la educación, o sea, es la educación, también se puede llamar psicoeducación, ¿ok? Del cuidador, ¿ok? Y no solamente del cuidador, sino del paciente y del cuidador y del familiar. Okay. Porque a veces cuestiones sencillas facilita la vida de la persona. Okay. Y entonces cambios sencillos en la estructura de la casa, cuestiones sencillas, eso va a permitir que tenga más independencia la persona. A veces dice, bueno, es que lo dejan metido y enclaustrado, como se puede decir, dentro del cuarto, y no, y pues tú te puedes sentar, sí, con cierta movilidad y todo esto, te puedes sentar con tus hijos, con todo, a comer con tus hijos, puedes ver una película, puedes hacer algo, hasta puedes supervisar, como digo yo, o tutorear una tesis, como yo un tiempo yo tuve una persona muy preparada, especialista en historia y todo lo demás, y el dolor que tenía esa persona era de que, bueno, yo que tengo doctorado en historia, yo pudiera seguir dando clases y seguir, aunque tengo mis limitaciones, claro que sí puedes hacerlo. Hay dispositivos para ciertas cosas, aunque haya limitaciones físicas para una cosa, si hay un compromiso neurológico, pero sí hay ciertas maneras y tú lo puedes ir haciendo. Disfrutar hasta lo más básico. Sería un apoyo a su autoestima, a reencontrarse de una manera diferente, a que la persona se pueda encontrar y decir, bueno, tengo esta condición, quizás ya tengo un diagnóstico, en este caso puntual ya tiene la persona un diagnóstico de cáncer de mama, tiene su operación, luego tiene su rehabilitación, pero es ese acompañamiento que ahora, con esta condición que ahora tienes, esto no es limitante que usted pueda desarrollar sus actividades, quizás en un inicio, y entonces estaría todo este acompañamiento. ¿Es así, Francis? Sí, y bueno, y también decir que es importante el acompañamiento de los otros especialistas dentro del equipo multidisciplinario. A veces cuando te dicen psicólogo o psiquiatra, cónchale. No, están locos. Están locos, sí. ya estoy loca, o sea, ya tengo problemas, ya. No. Es importante, por algo están los especialistas, Entonces, ese acompañamiento de los especialistas es sumamente importante. Y el acompañamiento no solamente en ese nivel, sino ya superado el cáncer o el proceso oncológico, es importante el cambio de vida. O sea, puedo yo superar todo eso, pero si yo no cambio mi vida, no cambio mis hábitos, entonces, ¿qué puede suceder? Que bueno, tengas suerte y no tengas una recaída, o no presentes otro proceso oncológico, o de repente sí aparezca otro. Entonces, ese cambio tiene que venir de adentro de la persona y de su alrededor, del familiares, de todo eso. Entonces, si hay ese cambio, por supuesto va a haber otro estilo de vida y por ende vas a estar mejor para ti.
Interesante, Francis, qué buena información nos has regalado la tarde de hoy, pero bueno, el tiempo en radio siempre nos va ganando y quisiera dedicar unos minutos a que tú nos digas cuál es ese mensaje más importante que te gustaría dejar a todas las personas que son sobrevivientes de cáncer de mama, también a sus familiares, sobre la importancia, sobre el valor que tiene la rehabilitación para recuperar una vida plena. ¿Qué mensajes, qué tips, la importancia de la movilidad, por ejemplo? Recuérdate que la movilidad es vida. De la unión de dos células que se movieron, estamos aquí. O sea, de dos células que se movieron, estamos aquí. Una que rodaba, que es el óvulo, y bueno, en la carrera de, miles de... Estamos aquí. Entonces yo digo, la movilidad es vida. Y amarte a ti mismo en tu condición como persona es sumamente importante. Ámate. Y tienes que amarte, quererte y hablarte bonito, que es muy importante. Cuanto más tú te hables bonito y de manera positiva, mejor vas a producir una serie de hormonas que después cierta personita que está por ahí va a hablar. Entonces, dentro de nuestro organismo, y que eso va a ayudar a que se regenere esas células de manera consciente y podamos tener bienestar y una mejor calidad de vida. Francis, qué hermoso mensaje. ¿Cómo hacen las personas que nos están escuchando? ¿Cómo hacen para seguir tus cuentas, para contactarte? Si tienes algún número de teléfono, WhatsApp, donde te puedan contactar, si lo puedes compartir, por favor. Bueno, en Instagram y en TikTok, @ftfistalca. Mi número... ¿Otra vez el Instagram? @ftfistalca. Ok, en Instagram y en TikTok. Y bueno, y mi número telefónico 0424-124-5276. Estamos para servirle a Dios y servirle a ustedes. Ay, qué bonito, Francis. Gracias como siempre por haber aceptado la invitación a Conectados. Gracias por todo lo que nos ha sumado en la tarde de hoy. Gracias, Yere, de verdad. Señores, ha llegado el momento de cumplir con compromisos de la estación y ya regresamos a tu programa Conectados. Estás en sintonía de Conectados con Yeret Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos. A partir de este momento, comenzamos Conectados en Detalles. Y continuamos tu programa Conectados. Cerramos el mes rosa, pero mantenemos la conversación vital sobre el cáncer de mama. Hoy queremos ir al origen, a la raíz de la enfermedad, explorando sus mecanismos internos que la hacen tan compleja. Pero para adentrarnos en el mundo microscópico de esta patología, tenemos el honor de recibir nuevamente en nuestro estudio a un querido amigo de esta casa, un amigo personal, un doctor maravilloso, alguien a quien admiro muchísimo, el doctor Saúl Villasmil. Él es bioanalista y biólogo molecular. Saúl, ¿qué más decirte? Que súper agradecida de que siempre podamos contar contigo, con tu experiencia, con toda la información que estás acostumbrados a compartirnos y, bueno, a esa orientación y en esta oportunidad para hablar del cáncer de mama. ¿Cómo se ve desde ese punto de vista? Bueno, buenas tardes y de verdad que feliz de estar aquí, de estar sentadito. Para todos los que me ven, vengo de dar clase y hay cola y no sí, llego, porque acá en el guión a veces yo digo, bueno, es que el doctor tiene tantos estudios que yo digo, pero por Dios, el doctor es profesor de la Universidad Central de Venezuela. Gracias, sí, así es, doy clase de bioquímica. Y bueno, en base a lo que es el cáncer en general, lo que es importante, creo que de entrada, y el cáncer de mama particularmente es multifactorial, es decir, que hay muchos factores que pueden afectar la célula, cambiar esa manera de cómo la célula es regulada para que esté dentro de unos estatus o un estadio determinado. Eso significa que como todo ser viviente nace, crece, se reproduce y fallece. Uh-huh. Ese fallecer de la célula viene determinado por una serie de hormonas y de eventos intracelulares y extracelulares que la célula dice hasta aquí, hay unos ciertos reacomodos moleculares y la célula muere por un mecanismo que se llama apoptosis. ¿Podemos decir que esa célula muere antes, doctor, por lo que está diciendo? No. Estoy hablando en general. Una célula en general nace, crece, se reproduce y finalmente muere. Esa muerte usualmente es por un mecanismo que se llama apoptosis, que es una muerte celular programada. O sea, la célula está programada, como todo nuestro organismo,
para en un momento determinado hasta aquí. Ok. ¿Qué es lo que sucede con las células del cáncer? Que esa regulación se pierde por diferentes factores, pero principalmente, otra cosa que quiero dejar claro es que todo tipo de cáncer viene determinado por cambios a nivel del ADN, esa molécula que está encargada de llevar los genes y de transmitir la herencia. Entonces, cuando hay un daño allí, se pierde esa regulación. Entonces hay unos genes que se llaman supresores porque suprimen, evitan que la célula se salga de control. Entonces cuando la célula pierde esa capacidad porque hay mutaciones, bien sea mutaciones como tal o cambios epigenéticos, puede desregularse y transformarse en una célula que puede ser inmortal y además puede adquirir o lo adquiere características de células madre, es decir, que se puede reproducir muchas veces. Entonces por eso el cáncer viene de una sola célula y eso se llama clon. De ese clon vienen las otras células que se van a producir. El aumento o la manera como se divide es mucho más rápida, mucho mayor velocidad que lo que debería ser, porque hay esa desregulación, o sea, pierde esa regulación tanto hormonal o lo que sea que esté actuando allí, y allí es donde comienza el cáncer. En este caso, por ejemplo, el cáncer de mama, en la zona de la mama como tal, y va a tener características distintivas. Entonces no hablamos de un solo tipo de cáncer de mama, sino que hay varios tipos que va a depender de las mutaciones que tenga la célula y debido a qué se puedan estar dando. Entonces por eso es que hay unos tipos de cáncer que son más agresivos que otros o que responden de manera distinta a las terapias que se puedan usar sobre él. Wow, doctor. Doctor, me llama la atención varios tipos de cáncer de mama. ¿Ese diagnóstico se hace a través de los exámenes de bioanálisis? ¿Es a través de eso? Bueno, vamos a ponerlo así, un sí y no. Ok. No literal, pero ¿qué es lo que sucede? Lo primero que tiene que hacer el paciente es anualmente, después de los 35 años en las mujeres, hacerse su mamografía. Eso, la semana pasada estuvimos conversando acerca de esto porque le hemos dedicado tiempo y es la importancia de que definitivamente la mamografía sigue siendo el primer examen. Porque el tócate es muy bueno, pero de repente no te vas a tocar un cambio que sea muy pequeño. En cambio, en la mamografía se puede ver. Exacto. Y después, si se ve algo allí, entonces se puede hacer una biopsia. Y a partir de la biopsia, con todos los que tenemos hoy en día para realizar la biopsia, se hacen estudios inmunohistoquímicos. Ok. Esos son estudios que hace el anatomopatólogo y son anticuerpos marcados para ver cuáles son las moléculas que están aumentadas. Por lo tanto, se puede decir qué tipo de cáncer puede ser, porque eso está bien estandarizado. Pero desde el laboratorio, por ejemplo, en este momento acabo de escribir un trabajo de investigación sobre una molécula relativamente nueva que tiene que ver con la parte inmunológica y cómo ésta actúa frente a los cambios que puedan haber en diferentes tipos de cáncer. Y entonces eso se podría utilizar como un biomarcador. Es una pregunta. Entonces estamos en esa parte de la investigación. ¿Qué pasa? Que también hay otros biomarcadores. Un biomarcador es aquella molécula que va a aumentar a expensas o va a aparecer en sangre a expensas de un cambio que se pueda dar en células específicas. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama hay unos biomarcadores que se pueden determinar en el laboratorio junto con la parte de imagen, con todo lo que tiene que hacer el mastólogo, se llega a una conclusión. Pero no es excluyente. Es decir, si me hago esto y lo tengo elevado, ¿quiere decir que tengo esto? No. Hay que buscar, hay que ver y es un todo. Por eso creo que en medicina, y todos lo sabemos, que tenemos que ser un grupo multidisciplinario y más en este tipo de patología, donde podamos, entre todos, llegar a un diagnóstico certero sobre eso. Wow, doctor, interesante porque, bueno, imagino que a través de esto, de este compendio de
de exámenes es que se define el tipo de tratamiento que pueda recibir el paciente. O sea, Sí. vamos a una operación, vamos a quimio, vamos a radio, vamos a los tratamientos que son los comunes, los típicos de este Exacto, tipo o la de cáncer. inmunoterapia hoy en día. Ujú. Entonces, claro, dependiendo de eso, es lo que da pie y saber, por ejemplo, qué es lo que usualmente, porque eso también se ha ido estudiando en el tiempo, aunque todo en la ciencia puede cambiar de un día a otro, pero ¿qué hacemos? Si ustedes ven de repente hay una persona que te dice tengo cáncer de mama, que así nunca te estipulan qué cáncer es, sino te dicen lo tengo, Ok. pero no me van a operar, sino que primero me van a hacer quimioterapia. Eso tiene una razón de ser, Ajá. que viene determinada por esas moléculas que el anatomopatólogo puede ver, puede diagnosticar y junto con el oncólogo, pues se llega a esa conclusión de que primero vamos a hacer esto, después lo Después otro y aquello. así. Ok. O se puede operar primero y luego de la operación se hace pues o la quimioterapia o la radioterapia en grande. Pero como les digo, hay otros tratamientos que también pues se podrían utilizar. Algunos se usan ya y otros alternativos o sea, los tratamientos que se pueden utilizar. ¿Viene a ser alternativo, por ejemplo, una quimio o una radio o es una combinación? eso depende, pero Ok. usualmente cuando usas quimio es quimio, pero ahorita hay inmunoterapia. Pero hay que ver bien, evaluar bien Cada caso. caso, O sea, porque ahí entraríamos en lo que es la medicina personalizada Ok. y la medicina individual. Ok, Entonces, son dos interesante. tipos Porque antes las diferentes. personas hablaban solamente quimio, radio. Porque se hacía para todos igual, o Ajá. sea, tienes un cáncer de entonces esa es la Ahora la tenemos que esta se- tercera alternativa. Wow. Hay varias, entonces Hay varias, dentro de ok. esas, por ejemplo, saber incluso los ciclos que se puedan dar, o sea, hay personas que pueden recibir 8 ciclos, otras pueden recibir 6, y eso va a depender de un manejo no solamente multidisciplinario, sino estadístico, que lleva al oncólogo a tomar esa decisión, por supuesto, de la mano con el paciente, para poder de alguna manera intentar resolver eso. De allí que tener un diagnóstico a tiempo es muy importante Claro, para saber cuál es totalmente. el tratamiento y que el tratamiento sea lo menos agresivo posible. Wow, interesante toda la información que el doctor Saúl Villasmil nos viene a compartir. Definitivamente siempre nos da una clase y nos mantiene actualizados en los temas que él tiende a manejar. Doctor, le voy a dejar una pregunta al aire para que me le responda al Dios. regreso. Y es sobre qué nos dice la biología molecular sobre los factores de riesgo hereditario. ¿Es posible mediante estudios genéticos evaluar el riesgo de una mujer a desarrollar cáncer de mama? Vamos a escuchar la respuesta cuando regresemos, porque ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad y ya regresamos a tu programa Conectados. ¿Te has preguntado por qué atraes el mismo tipo de relaciones? ¿Tienes conductas que no puedes dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta que fusiona constelaciones familiares y Feng Shui, te acompaña a mirar esos aspectos en su consulta individual. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así poder atraer lo que deseas. Contáctanos a través del 0414-139-9299, Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, conecta, camina y activa contigo. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Y continuamos llegando casi al final de su programa Conectados. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Saúl Villasmil. Él es bioanalista, biólogo molecular. Lo pueden seguir en Instagram @LicBiomol. Y estamos conversando sobre el cáncer de mama. Doctor, le dejamos una pregunta al aire y es que ¿qué nos decía la biología molecular sobre los factores de riesgos hereditarios? ¿Es posible mediante estudios genéticos evaluar el riesgo de una mujer a desarrollar cáncer de mama? Sí, bueno, fíjate Ajá, ya no nos escuchamos acá. Muy interesante. Ajá, no me escucho, ya va, tenemos algo con el sonido. Andrew, ahora sí, a ver. Que es muy interesante justamente. Ajá. Sí, ya estamos en vivo y estamos teniendo Problemas técnicos, ahora pero ya sí, lo vamos a arreglar. ahora sí, ¿ves? Estamos en vivo. es lo Bueno, que entonces ocurre. para la radio lo que estaba diciendo es que es muy importante la pregunta porque sí, efectivamente puede haber riesgos que pueden ser heredados. Dentro de la cantidad que nosotros manejamos o que se maneja es que de un 5 a un 10% del cáncer que la persona desarrolla en mama
puede estar relacionado o vinculado con una herencia. Ok. Si es de herencia, viene de 5%, padre o de ajá. madre. Sí, Ajá. no es mucho. No es tan alto. Ujú. La mayor cantidad, o sea, ese 90-95% se da porque hay mutaciones somáticas, es decir, te dan a ti, de repente por el estilo de vida. Ok. Hay algo bien importante que leí el otro día, yo no me meto en este tema por si acaso, pero que son los duelos, la pérdida de familiares. Entonces, yo no manejo el tema, pero como les digo, hay unos que dicen que si pierdes al padre o a la madre, dependiendo de la edad y tal, bueno, no te sabría decir, eso es un poco más holístico para mí, pero desde el punto de vista de la herencia sí puede haber. Entonces, pero como ven, es muy poca. Exacto, es como una haces? predisposición a Hay una tener- predisposición Ajá. que, bueno, recuerdo ahorita que en ese momento lo hablamos bastante, que fue Sí, lo de Angelina Jolie. Angelina Jolie. Y Ujú. eso se hace a través, haces un estudio genético, ves los genes que usualmente están identificados que pueden llevarte a un cáncer de mama, ves la herencia, haces un árbol genealógico, un pedigrí, y cuando haces ese pedigrí, uno puede decir la probabilidad, y esto lo quiero dejar bien claro, Ujú. que padezcas o no cáncer de mama. Lo Exacto, voy y a- es probabilidad, puede ser que puede ser, lo tenga, eso puede ser que puede no. ser, y puede ser que se desarrolle, como puede ser que no. No recuerdo ahorita el número exacto, pero voy a ponerlo así. Angelina Jolie tenía el 89% de las probabilidades. Ok. El consejo genético, que lo hacen los genetistas, se sientan, hacen todo esto que yo les digo, el pedigrí, el árbol genealógico, todas estas cosas, interrogas al paciente, ves qué es lo que ha pasado en su familia y los tipos de cánceres que se han desarrollado en la familia, tanto en varones como en hembras, Ok. y se puede tomar la decisión. En este caso, se le hizo una mastectomía bilateral, ella decidió, se puso los implantes y tal, y eso reduce el riesgo, sí. Ok. Pero siempre van a quedar células que forman parte del tejido mamario, que si es esa la que iba a cambiar, pues va a cambiar. Entonces, Ok. no es tomar una decisión a la ligera, esas decisiones usualmente van acompañadas de psicólogos, de psiquiatras, Exacto. de gente preparada, lógicamente lo que estábamos hablando, para poder decir y ayudar al paciente. El resto son mutaciones que se llaman mutaciones somáticas, porque simple y llanamente las mutaciones se dan porque se dan en una célula por cualquier cosa. ¿Ok? Y cuando digo Ok. cualquier cosa, es decir, o sea, te va a dar porque te va a dar, por el estilo de vida que has tenido, por las condiciones donde te desarrollaste, hay predisposición dependiendo de la fe, ¿cómo es? De qué tan pronto fue la menarquia o Ok. el retraso en la menopausia, si has consumido pastillas anticonceptivos, Ok. bueno, y una serie de a qué edad fue el primer parto, el primer embarazo, porque todo esto está relacionado también con la parte hormonal. Ok. Entonces, cuando llega la menopausia, también hay que tener cuidado porque cambian las hormonas y quizás el aumento de unas hormonas sobre otras puede de alguna manera desencadenar eventos bioquímicos que pueden modificar la expresión de algunos genes y termina llevándote a un cáncer, particularmente el cáncer de mama. Ok. La mama es muy susceptible y son cambios que van muy de la mano con los cambios menstruales. Por lo tanto, cuando no hay embarazo o cuando hay embarazo, las mujeres dicen, me va a venir la menstruación porque justamente me duele más las mamas, Totalmente. te sientes distinto y tal, para que ustedes vean. Entonces, esos cambios son cambios que también se van a dar y recambios que se van a dar en las células que conforman la mama, como las que conforman el útero para que venga la menstruación. Y entonces, esos cambios, como son tan a menudo, la probabilidad de que ocurran errores es mayor. Por lo tanto, por eso también la probabilidad de que alguna célula se escape de eso que habíamos hablado al principio, que es el Ajá. ciclo celular, y se transforme en una célula maligna, se puede dar.
Entonces de allí es que viene todo eso. No sé si me estoy explicando Sí, lo totalmente. suficientemente Yo estoy bien. recibiendo aquí una cátedra porque, o sea, te estoy prestando atención en todo el proceso y sí, cómo el cuerpo te va hablando y te va dando quizás ciertas indicaciones que simplemente con esto lo que buscamos es que usted se informe, que usted le preste atención a su cuerpo, asista a un especialista, se haga sus exámenes de rutina, porque hay cosas que podemos prevenirlas, sí, teniendo un estilo de vida saludable, pero bueno, hay cosas que van a estar allí que probablemente se desarrollen. Cuando dices estilo de vida saludable, bueno, justamente uno puede empezar a cambiar el estilo de vida en cualquier momento, no hay que esperar padecer cualquier patología. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hacer deporte. A mí me gusta un poco hablar de esto porque a veces cuando nos están entrevistando, al final de todas las entrevistas, generalmente te dicen, ajá, ¿cuál es la recomendación? Hacer deporte. ¿Pero por qué? Les voy a poner este ejemplo. Cuando llega la menopausia, cesa la producción de estrógenos por parte de los ovarios. Pero no es que se acaba la producción de estrógenos. Esa producción de estrógenos se comienza a dar en el tejido adiposo. Y si además tiene sobrepeso, ese acúmulo de ese órgano adiposo, ¿qué sucede? Que se va a producir más hormona, por lo tanto hay un desbalance de esa hormona que puede repercutir en la formación de un cáncer. No quiero que haya errores con lo que yo estoy diciendo, sino que puede ser. Exacto. Entonces como hay una pequeña probabilidad, hay que ir. ¿Qué es lo que se forma? Para todo el mundo se forma testosterona y esa testosterona a través de una enzima llamada aromatasa se transforma en estrógeno. En la menopausia cesa, disminuye eso y, como les decía, puede cambiar. Ahora, si no tiene sobrepeso, la probabilidad de que aumente la concentración de estrógenos es menor. Por lo tanto, hacer deporte no significa solamente que vas a bajar de peso y te vas a ver mejor y te vas a sentir mejor. Y tu autoestima va a estar encima. Todo eso, sino que además, desde este punto de vista, va a contribuir a que haya menor probabilidad del desarrollo del cáncer. Por lo menos en cáncer de mama. Ahora bien, también el tejido, el órgano adiposo, allí se forman muchas citoquinas que tienen que ver con la inflamación. Es decir, ese es un órgano que tiende mucho a causar ese... No quiero que tampoco se vayan ahí con la idea de que estoy inflamado, de que no. Es una inflamación molecular porque se producen todos estos mecanismos moleculares y la inflamación está muy relacionada con el desarrollo de algunos o de la mayoría de los cánceres. La mayoría de los cánceres son precedidos por inflamación. Entonces, cuando se forma el cáncer, que se forma ese tumor, ahí dentro es donde comienza la situación, me tengo que apurar, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que el sistema inmunológico reconoce células que están cambiando. Pero esas células que están cambiando, es decir, las células del tumor son capaces de inhibir al sistema inmunológico y eso es lo que hace que el sistema inmunológico se haga tolerante con esa molécula y el cáncer pueda seguir adelante. ¿Qué hacemos qué se hace, en la terapia, en la inmunoterapia? Hacer que esas células del sistema inmunológico se puedan mantener activas, reconozcan al tumor como algo extraño y por supuesto lo pueda eliminar de una manera que no tenga que ver con la inflamación, sino con la apoptosis. Y esa misma apoptosis es lo que nosotros vemos cuando en el otoño las hojas cambian de color y caen. Eso que está sufriendo esa hoja es apoptosis, es decir, una muerte celular programada para un recambio. Wow, doctor, definitivamente siempre con usted el tiempo nos queda corto porque obtenemos muchísima información y orientación. Definitivamente vamos a tener que tener un programa para hablar de inmunoterapia porque es lo novedoso ahora y bueno, y hay mucha información que manejan los doctores, pero el ciudadano a pie lo maneja muy poco. Doctor, gracias por haber aceptado, como siempre, la invitación a tu programa Conectados, sus redes sociales, cómo lo contactamos y un breve mensaje final. Redes sociales, @Liquiomol. Ajá. Y bueno, un mensaje final. El mensaje, mire. Aquí sí les voy a decir y voy a compartir con nuestra invitada anterior. Yo creo que lo principal es el amor.
si uno se quiere, si uno se ama, uno se toca, uno conoce su cuerpo y eso nos va a ayudar, en definitiva, a ver si hay algún cambio. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de mama en la mujer, en la mama en el hombre, y eso nos puede ayudar a acudir más rápidamente al mastólogo. Por lo tanto, vamos a tener un diagnóstico precoz y, por supuesto, una sobrevida y un tratamiento mucho más amable. Es así, doctor. Gracias por su hermoso mensaje, gracias por siempre acompañarnos y darnos información de lujo. Señores, esto ha sido su programa Conectados. Sintonía 1420 AM presentó Conectados con Jared Castro. Nuestra conexión fue posible en los controles Andrew Martínez y Lerber Guzmán, y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana. Pueden seguirnos en @conectadosvenezuela para que se entere quiénes son los que nos van a visitar en el próximo programa. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar, señores. Yo feliz de acompañarles con dos grandes especialistas que nos orientan, que nos dan información vital para nuestro día a día. Asistir al especialista, conocernos, saber que somos humanos y que no estamos solos y que hay un mecanismo, hay una forma de llevar la enfermedad. Si usted está diagnosticado, recuerde que puede todavía obtener información, llevarla de la mejor manera posible visitando a estos especialistas. Y si usted no lo padece, gracias a Dios, hagamos campaña. Recordemos que no solamente en el mes de octubre, sino todos los meses, podemos hacer prevención del cáncer de mama a través del examen bandera. Ya lo dijimos con los especialistas la semana pasada y con esta semana también. La mamografía es vital. Tocarse, conocerse y hacerse el estudio con un buen resonador, con un buen especialista que nos dé un buen diagnóstico para que usted pueda estar tranquila. Recuerden que las células pueden cambiar de un momento a otro. Vamos a ir un paso adelante. Señores, para mí un completo placer haberlos acompañado. Así que hasta el próximo Conectados. Bye bye.